Buenas tardes, les agradezco a todos por seguir conectados y muy atentos en esta celebración de la Semana Virtual del Turismo. Bogotá, 482 años construyendo nuestro futuro. Iniciativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Turismo. Como les comenté antes de cerrar nuestra sesión de la mañana, esta nueva jornada de la tarde está súper nutrida. Tendremos por un lado la conferencia de Bogotá Ancestral y cerramos con 2 casos de éxito de 2 emprendedores del sector turismo y el recorrido virtual por el cementerio central que no se pueden perder. Antes de dar paso a nuestras conferencistas, quiero contarles que para celebrar estos 482 años de nuestra querida Bogotá, desde el distrito estamos construyendo un álbum virtual de fotos de sus mejores momentos en la ciudad, que queremos que compartan con todos nosotros. Es muy fácil hacerlos. Ustedes solamente van y buscan sus fotos. Pueden ser fotos actuales o pueden ser fotos antiguas y lo único que tienen que hacer es subirlas a sus redes sociales, citando ese momento especial que les rememora la foto y etiquetándonos en nuestras redes sociales con el numeral Bogotá no se rinde y el numeral álbum virtual Bogotá. Recuerden que nos encuentran en Facebook como Instituto Distrital de Turismo, en Instagram como @Bogotá_turismo y en Twitter como @IDT Bogotá. También quiero contarles que durante esta transmisión ustedes me verán muy atenta y concentrada siguiendo la transmisión desde la pantalla de mi celular por el enlace que tenemos activo en Facebook de nuestra transmisión para que ustedes lo copien y compartan con sus amigos, conocidos y colegas a través de WhatsApp y redes sociales. Demos paso entonces a la conferencia Bogotá Ancestral, Ruta, Leyenda, El Dorado, Cultura y Legado Indígena, a cargo de Luisa Arias Niño, investigadora de cantos e instrumentos musicales indígenas, de Angie Silva Páez, docente del Colegio La Concepción, institución educativa distrital, y María del Pilar Torres, profesional del Instituto Distrital de Turismo, quien también hará las veces de moderadora. Buenas tardes y adelante. Muy buenas tardes, Carolina. Muchísimas gracias por esa introducción. Muy buenas tardes a todos en esta segunda parte del primer día de la Semana Turística Virtual Bogotá, una historia por contar. Sean bienvenidos. Queremos iniciar por nuestra ancestralidad. Este espacio que viene a continuación tiene por título, como bien lo decías, Bogotá Ancestral, Ruta Leyenda El Dorado, Cultura y Legado Indígena. Quiero darle la bienvenida a mis compañeras de panel, a Luisa Fernanda Arias y a Angie Paola Silva. Bueno, y como dijo Carolina, quien les habla, María del Pilar Torres, les va a contar un poco de la Ruta Leyenda El Dorado, este legado indígena con el cual venimos trabajando en el Instituto Distrital de Turismo y que ha sido una iniciativa de trabajo gubernamental y de interacción entre Boyacá, Cundinamarca y Bogotá. Déjenme un segundo, les comparto mi pantalla para que podamos iniciar nuestra presentación. Bueno, como bien les comentaba, Ruta Leyenda El Dorado hace parte de esa iniciativa, es ese primer ejercicio de
de trabajo regional que estamos desarrollando y que hace parte de las políticas actuales del distrito. Es como nosotros empezamos a trabajar en conjunto con otros departamentos y otros territorios para fortalecer nuestra oferta turística. Contarles un poco qué es Ruta Leyenda El Dorado. Ruta Leyenda es ese comprender el territorio. Es como empezamos a entender el territorio desde un orden natural perfecto, desde ese pensamiento indígena que se debe conocer, respetar, mantener y proteger. Es además contribuir a esa recuperación de la memoria de un pueblo que aún persiste a pesar del tiempo y a pesar de las adversidades. Continuamos ahí trabajando. Es conocer ese significado profundo de los nombres originales. Entonces, digamos que a lo largo de este recorrido ustedes van a poder experimentar y conocer algunas de nuestras ancestralidades, de ese legado indígena, y vamos a conocer esos nombres originales, por ejemplo, el Suacha, de dónde viene, algunos sitios como el Bosa, como Suba, que son sitios importantes en la cosmogonía ancestral. Ese respeto por los lugares sagrados del territorio ancestral muisca es un diálogo intercultural con las comunidades de Cundinamarca y Bogotá. Es cómo entendemos y cómo traemos y ponemos en valor esas culturas indígenas, y es comprender la importancia de las celebraciones y ceremonias conservadas por la tradición de esas culturas milenarias. También podemos identificar, preservar y promover sitios e itinerarios y conocer cómo es ese legado muisca y cómo es que viven ellos en la actualidad. Entonces, un poco hablarles de esa ceremonia del Dorado, que es el emblema de nuestra ruta, y es como este legado y esta historia ha trascendido no solamente las fronteras nacionales, sino internacionales. Recordemos que muchos de los españoles venían a nuestras tierras a conocer ese hombre que se bañaba en oro, y parte de toda esa historia se desarrolla acá en nuestra región central. Entonces, es como encontramos ese equilibrio del universo, esa armonía natural y espiritual con la madre tierra, donde podemos encontrar el poder del sol y el agua para la permanencia de todos los seres vivos. Entonces, vamos a hacer un viaje a través de todas esas leyendas y todos esos mitos, y que nos va a permitir fortalecer y conocer nuestra historia. Quiero contarles además que el territorio muisca, este es el territorio ancestral. Encontramos en la ruta leyenda alrededor de 151 municipios del altiplano cundiboyacense con ancestralidad y arraigo muisca. Encontramos 65 municipios del departamento de Cundinamarca, 9 localidades de nuestra ciudad y 86 municipios del departamento de Boyacá. Este territorio abarca desde el páramo de Sumapaz, o como bien lo conocemos, Sunapá, hasta la Sierra Nevada del Cocuy. Contarles que este territorio estaba dividido, como bien lo ven en nuestra diapositiva, en tres grandes zonas. Al sur, que era el territorio del Zipa, el Hijo de la Luna, el territorio luniterrestre de la cultura del agua. Al norte estaba el territorio del Saki, el Hijo del Sol, y en el centro, en toda la mitad, existía el territorio del Saquencipa, a donde confluían los dos, tanto la luna como el sol, para el equilibrio de la madre tierra en complementariedad de los dos, esa energía del sol y la luna. Contarles un poco que el territorio muisca es el encuentro con la cultura contemporánea. Entonces, no solamente hablamos de lo que fue, de lo que en su momento, y dadas pues todos los sabedores y todos los escribanos que nos contaban a través de sus escritos, sino cómo es actualmente esa vida, y cómo a través de esos resguardos que aún persisten en el tiempo y que aún podemos conocer, venimos trabajando. Entonces, podemos ir, recorrer, conocer ya algunas de nuestras comunidades indígenas están listas, han trabajado procesos de fortalecimiento en sus territorios, y a hoy ya podemos ir a visitarlas, podemos tener algunos recorridos, quizás si estamos de buenas, podemos conocer algunos de esos
Chunsuao, Cusmui, que son muy propios de su cultura y que obedecen esas casas ceremoniales. Entonces los Chunsuao encontrados, sobre todo en Chía y Cota, digamos que hacen referencia a esas casas ceremoniales de naturaleza solar. Y los Cusmui, que son las casas ceremoniales de naturaleza lunar, las podemos encontrar en Sesquile y Bosa. Entonces, contarles que este es un legado que persiste, que este es un legado que aún hoy en día podemos visitar, podemos recorrer, podemos conocer y que está abierto y gracias también a un trabajo que hemos hecho en territorio, hoy podemos visitarlos, hoy podemos apreciar su cultura, su legado, podemos tener ese contacto con esa memoria viva que existe y que todavía está presente en el territorio. También contarles que esta ruta Leyenda del Dorado es ese acercamiento a los lugares sagrados, esos centros ceremoniales que son muy importantes, como las lagunas, como las montañas, las piedras y los ríos. Contarles también, además, que esta ruta Leyenda del Dorado permite conocer esa ceremonia del correr la tierra, una ceremonia muy sagrada para los muiscas, y que permitía recorrer las lagunas sagradas, lagunas como la de Ubaque, Teusacá, la laguna de Siecha, Huasca, Guatavita, entre otras, donde se llevaba a cabo este correr la tierra los primeros días del mes de diciembre, porque podíamos tener una conexión directa con las constelaciones relevantes para la cultura muisca. En esta época era propicia para ese encuentro. Pero aún así, desde nuestra misma ciudad podemos hacer ese acercamiento a las geometrías espirales desde las 7 lagunas sagradas. Entonces, tenemos en cuenta que desde la Plaza de Bolívar podemos acceder y podemos hacer un recorrido por las principales iglesias de nuestro centro histórico, y estas iglesias hacen pues cada una representa una curva de un recorrido sobre la localización de las iglesias que actualmente rodean todo ese centro de poder. Entonces, no necesariamente tenemos que recorrer las 7 lagunas sagradas, sino acá desde nuestro centro histórico también podemos conocer un poco a través de un gran recorrido, que es el recorrido de las abuelas, donde también nos permite conocer un poco más sobre la historia y las tradiciones de nuestros ancestros. También la ruta Leyenda del Dorado es conocimiento del cosmos, un poco hablar de astronomía y de esa ancestralidad y cómo esa astronomía ancestral y esa sabiduría plasmada en los observatorios astronómicos hacen parte de esta gran experiencia que es Ruta Leyenda del Dorado. Entonces, esos lugares sagrados que son viva imagen del universo. Entonces, es como vemos cómo vemos plasmado el universo en la Tierra. Entonces, lo que decían los sabedores es que así como es arriba en el cielo, es aquí abajo en la Tierra. Podemos observar, más bien lo que observamos de noche en el cielo es también lo que podemos tocar aquí en la Tierra. Para nuestras culturas indígenas, existen en el firmamento unas estrellas que representan al hombre en el cosmos, que es importante y que a partir de estos grandes e importantes sitios astronómicos podemos identificar algunos momentos y algunas actividades muy propias de la astronomía ancestral. Entonces, lugares como la Plaza de Bolívar, que tiene una relación directa con los cerros de Monserrate y Guadalupe, más conocidos en el Muiscubún como Teusacá y Chiguachí, en los solsticios de junio y diciembre. Entonces, contarles un poco que estos momentos de los solsticios han sido importantes en estas culturas ancestrales. El Templo del Sol en Sogamoso, en el solsticio del 21 de diciembre, es muy importante, se hace toda una fiesta alrededor de este solsticio, en los Cojines del Saque, en Tunja, o en el Observatorio Astronómico de Monquirá, en Villa de Leyva. Entonces, son sitios astronómicos que realmente han sido muy importantes para nuestra cultura y ese legado indígena que nos han dejado los muiscas. Contarles también que Ruta Leyenda del Dorado es mito.
Entonces, es ese mito presente en los lugares sagrados. Es como ese territorio muisca es el territorio del agua y está constituido como un tejido, como una red que configura un todo. Es ese tejido que tiene su centro en la laguna sagrada de origen, que es la laguna de Iguaque, donde cuenta la leyenda que emerge la madre Bachué, que es la creadora de vida. O podemos encontrar también información de Bochica o de Huitaca. Bochica como ese gran sabedor y ese gran hombre de barba blanca que enseñó a los muiscas a hilar algodón y a tejer mantas. Entonces, a lo largo de la ruta Leyenda del Dorado vamos a poder encontrar todas estas tradiciones y toda esta ancestralidad, todo, toda este atractivo cultural inmaterial que nos permite fortalecer nuestro conocimiento, fortalecer nuestra experiencia. Contarles además que nuestros recorridos en Ruta Leyenda al Dorado nacen a partir de las zunas. Y se preguntarán ustedes qué es una zuna. La zuna obedece a ese camino ceremonial, ese camino de conocimiento del territorio ancestral. Es una forma un poco de acercarnos al entendimiento del territorio desde una visión circular en la cual cada hombre de los poblados sea leído. Entonces, no solamente ir y conocer, sino vamos y conocemos esas palabras que se leen en círculos en los dos sentidos. Eso es un poco también parte de la experiencia de vivir Ruta Leyenda al Dorado. Entender esos nombres muiscas que permiten descubrir la función y la importancia de cada lugar en el territorio. Es un poco entender esa interpretación de la cosmogonía de la misma forma y en complementariedad. Entender quién soy yo y quién es el otro y que entre los dos nos complementamos en la tierra. Trabajamos también con la toponimia circundante de las zunas y entonces como cada zona por esa asociación de nombres nos da una información complementaria y cómo zunas como Suacha se complementan con Cibaté o con Pasca o cómo estas se complementan con las zunas que encontramos en la ciudad. Es ese tejido del territorio con la energía de cada persona que lo conoce y que experimenta y que nutre la vida de la información y conocimiento. Es un poco lo que manejamos y por eso es tan importante ese desarrollo de esos recorridos turísticos que lo hacemos en formas de zonas. Un poco contarles además en la página web Ruta Leyenda al Dorado encontramos pues toda la información, encontramos alrededor de 20 zunas que son las que trabajamos. El número 20 significa Hueta, es el número sagrado para los muiscas, es el ordo lunar o el calendario de 20 zunas. Esta ruta Leyenda al Dorado comprende 20 zunas en torno o en homenaje a ese número sagrado, zunas que abarcan el territorio muisca, como representación de esa sabiduría, de su cultura, desde el entendimiento de las leyes del universo y la forma como concibieron el mundo desde su propia cosmovisión. Entonces, pues contar un poco que esta es Ruta Leyenda al Dorado, un viaje de leyenda donde no solamente podemos encontrar esa representación de lo que eran los muiscas anteriormente, en lo que eran los muiscas en tiempos de la colonia, en tiempos de la conquista, sino cómo a hoy traemos esa cultura y cómo aún persisten en esa memoria viva. Entonces, parte de lo que trabajamos es eso y cómo representamos ese universo, ese gran universo y ese viaje que permite conocer los territorios y esos destinos y esos tesoros escondidos en nuestra altiplano cundiboyacense. Entonces, bueno, sean todos bienvenidos a Ruta Leyenda al Dorado, un viaje de leyenda. Muchísimas gracias. Bueno, quiero
darles paso al espacio de preguntas. Vamos vamos a revisar qué preguntas tenemos. Bueno, nos preguntan en Facebook que si desde este proyecto se priorizan algunos municipios. Efectivamente, el proyecto ha priorizado algunos municipios. Como les decía en la primera parte, este proyecto cuenta con alrededor de 151 municipios en toda la región central. Sin embargo, en la actualidad y dadas las condiciones, características, importancias, tanto de atractivos turísticos como de recursos naturales, culturales que se encuentran en él, hemos priorizado al momento 32 municipios, los cuales ya cuentan con una, o están en una fase de intervención con una señalética en los principales atractivos turísticos. Entonces, estos son los primeros 32 municipios, contando la ciudad de Bogotá y sus 9 localidades, los cuales vamos a trabajar. Igual comentarles que este es un proyecto que está en constante cambio, que está en constante construcción, y es un proyecto que nos permite conocer un poco más la ancestralidad. Entonces, no solamente la parte de atractivos turísticos naturales y culturales, sino también todo el tema de experiencias, de cómo nos acercamos a esas cocinas ancestrales, a probar esos sabores muy típicos de nuestra región cundiboyacense, las sopas, o algunos condimentos muy de nuestra zona, el manejo de algunas hierbas medicinales, pero también todo un trabajo alrededor, por ejemplo, de la sal, de la lana, todo lo que hacen nuestros artesanos. Entonces, eso es Ruta Leyenda El Dorado. Y estos 32 municipios que han sido priorizados son los que en la actualidad vienen trabajando y vienen desarrollando esas actividades que permiten fortalecer esa experiencia. Bueno, nos preguntan también qué prestadores de servicios turísticos hacen parte de la Ruta Leyenda El Dorado. Bueno, tenemos diferentes tipos de prestadores de servicios turísticos. Es la oportunidad para hacer la invitación para que más personas se sumen. Para sumarse, ¿qué deben hacer? Ingresen a nuestra página web www.rutaleyendaeldorado.com. Ahí podrán encontrar mayor información. Tenemos una plataforma e-learning donde tenemos contenidos asociados a la ancestralidad, asociados a esa cultura muisca, y sea este el espacio pertinente para invitarlos a que se conecten con nuestra Ruta Leyenda, a que participen, que nos escriban. Yo les había dejado mi correo para quienes no lo alcanzaron a tomar, es maria.torres@idt.gov.co. Me pueden escribir y nos pueden contar qué tipo de prestadores son y cómo se quieren vincular. Recuerden que acá tenemos digamos que diferentes tipos de prestadores, como operadores de servicios turísticos. Tenemos también esas personas que tienen algún tipo de experiencia, bien sea, por ejemplo, en temas artesanales o en temas gastronómicos, o también algunas experiencias asociadas a esos sitios sagrados, a esas caminatas, algunos senderos que nos lleven a sitios sagrados. También quienes se quieran sumar con alojamiento u otro tipo de prestación de servicios, bienvenidos son. No duden en escribirnos y bueno, pues acá atentos a lo que ustedes quieran, a lo que ustedes necesiten, con muchísimo gusto. Ruta Leyenda El Dorado es eso, como les decía, es un producto que está en constante construcción, con el cual venimos trabajando desde hace más de 2 años, y el cual viene siendo ese precursor del trabajo regional. Bueno, hay otra pregunta que dice, ¿cómo podemos conocer, dónde podríamos conocer las intervenciones en estos 32 municipios? Bueno, esto también se encuentra en la página web www.rutaleyendaeldorado.com.
Ahí pueden encontrar cuáles son los municipios que se encuentran asociados a Ruta de Leyenda. Sin embargo, en la actualidad tenemos 10 acá, tenemos la ciudad de Bogotá y tenemos 22 en el departamento de Cundinamarca. Son municipios muy asociados a todo el tema muisca. Entonces, por ejemplo, van a encontrar municipios como Sesquiné, donde está la laguna del Cacique Guatavita, vamos a encontrar Nemocón, vamos a encontrar Chía y Cota, donde están las comunidades indígenas, vamos a encontrar hacia la parte de Boyacá algunos como Villa de Leyva, donde está esa zona de la laguna de Iguaque, que pues les comentaba. Entonces, ahí en nuestra página web van a encontrar toda la información al respecto. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta del público. O bueno, al parecer no tenemos más preguntas del público. De verdad, muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias por la atención. De verdad, desde el Instituto Distrital de Turismo siempre prestos a colaborarles en lo que necesiten, en toda la información. Recuerden que este producto es de todos. Recuerden que Ruta Leyenda del Dorado es esa invitación que hacemos para que todos participemos y hagamos parte de este hermoso proyecto desde la ancestralidad y desde todo esa cosmovisión de nuestras culturas, muy de la sabana y muy del altiplano cundiboyacense. De verdad, muchísimas gracias por participar el día de hoy. Y bueno, no habiendo más preguntas, vamos a nuestra siguiente ponente. Quiero darle paso a Luisa Fernanda Arias Niño, quien nos va a hablar de instrumentos musicales prehispánicos. Bueno, Luisa es licenciada en música con énfasis en composición. Es candidata a magíster en creación musical, nuevas tecnologías y artes tradicionales. Además, es docente del programa de música de la Universidad Nacional, abierta y a distancia. Es investigadora en etnoarqueomusicología. Además es cantante, compositora, constructora e intérprete de instrumentos precolombinos. Bueno, Luisa, te damos la palabra y bienvenida a este espacio. A ver. Bueno, buenas tardes. Me dicen si están viendo las diapositivas, por favor. Hola. Hola. Sí, señora. ¿Sí? ¿Sí se están viendo las diapositivas? Sí, ahí la estamos viendo. Sí, señor. Listo, perfecto. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias también, María del Pilar, por la presentación, por la invitación a este espacio. Yo les vengo a hablar en este momento sobre barro sonoro, instrumentos musicales cerámicos en el altiplano cundiboyacense. Lo primero que nosotros vamos a ver es que la música es un espacio de comunicación que involucra el mundo rituálico, el mundo de los oficios y el mundo digámoslo así, del entretenimiento, ¿sí? Desde esta perspectiva, la música se encuentra en cada uno de los aspectos de las comunidades indígenas. Entonces, lo vamos a ver específicamente dentro de los ritos, las ceremonias de guerra y demás. Pero al mismo tiempo también lo encontramos en cantos de trabajo, en músicas de trabajo, lo cual es hoy evidente también, por ejemplo, en los cantos del llano y diferentes o cantos de trabajo específico.
también dentro de las comunidades indígenas se utiliza y se utilizó dentro del espacio de la cacería, es decir, para poder llamar a los animales, para poderlos cazar, y como comunicación en condiciones especiales, por ejemplo, como ubicadores, como instrumentos que ayudan a la comunicación cuando no se pueden ver, entonces colaboran a tener espacios de comunicación diferentes, asimismo como también dentro de las fiestas y la cotidianidad. Dentro del proceso investigativo, nosotros lo que hacemos es, primero, trabajar directamente con lo que se tiene escrito. Entonces, para nosotros es relevante la lectura y el análisis de las crónicas de Fray Pedro Simón, Gonzalo Jiménez de Quesada, Juan de Castellanos, Lucas Fernández de Piedrahíta, Juan Rodríguez Freile, y sobre todo, algo muy importante, las cartas de 1600 sobre indios en el Archivo General de la Nación, que se encuentran bastantes textos que dan una perspectiva completamente diferente a lo que se dice dentro de las crónicas. Ya sabemos que la crónica no se puede tomar desde el aspecto literal, justamente porque está marcada por muchos tintes en cuanto a la religión, en cuanto a costumbres particulares españolas o de su descendencia. Entonces, de alguna manera, las cartas específicas sobre indios de 1600 cuentan ciertas costumbres, ciertos eventos que pudieron ser relevantes en ese momento y que por ende tuvieron que ser comunicados, ¿sí? Entonces encontramos varias cartas, por ejemplo, que se comunicaba el líder español de una región con los de otra región para comunicar que de pronto estaba siendo un evento específico con los indios en ese momento. Por otro lado, ya empieza el estudio sobre las piezas originales, donde se identifican procesos de manufactura, pero también se estudia el espacio acústico de los objetos. Para esta exposición voy a utilizar el caso específico del Museo de Arqueología de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que está ubicada en Tunja, y por otro lado también vamos a ver el caso del sitio arqueológico y el Museo de Nueva Esperanza en Soacha. También se realizaron visitas a los museos de Historia de Medicina de la Salud de la UPTC, el Museo de Sogamoso en el Templo del Sol, el Museo de Arqueología, el Museo del Oro, Museo Nacional y Reserva de Cerámica del ICANN. Como primer aspecto, en el caso de Bosque Alto, zona de laboratorios de Museo de Arqueología de la UPTC de Tunja, se encuentran 3 aerófonos que están ustedes viendo en pantalla. Dos de estos aerófonos están rotos, pero fue por un accidente dentro del museo, más no un accidente por que hayan sido encontrados rotos o de alguna manera. Particularidades sobre este caso. Aquí en la imagen es algo interesante y es la posición en la que fueron encontrados estos instrumentos. Los aerófonos fueron encontrados en la tumba de una mujer que tenía aproximadamente 15 años. Lo cual se encuentra en posición fetal del lado izquierdo, extremidades recogidas contra el pecho, posición anatómica, mirada al oriente y manos ubicadas en el pecho. En la parte de atrás, ustedes verán, aquí donde les estoy señalando, como una especie de cucharita, ¿sí? Dentro de esa cuchara estaba guardando los 2 silbatos que les digo, y está entre una vasija rota y el cráneo del personaje. Según el informe arqueológico del ajuar funerario, compone este ajuar por una copa sin base,
colocada debajo del cuenco completo, bastante fragmentado. Sobre esto, un cuenco de mayor tamaño, también fragmentado, colocados en la parte suroccidental de la tumba, y una jarra que fue rota por acción de la maquinaria. Entre esta y el cráneo, una cuchara de cerámica, posiblemente por el peso de la máquina, tapando 2 ocarinas de cerámica. Vamos a tener en cuenta que normalmente se suele llamar ocarina a todo aerófono que se encuentra. Estos, por ser de una dimensión tan pequeña, se les llaman dentro de la arqueomusicología, se les llaman silbatos, porque tienden a tener un registro sobreagudo, ¿sí? La dimensión de estos silbatos están entre 3.3 centímetros de ancho por 4 centímetros y menos de ancho. La caja de resonancia es más pequeña, se está teniendo en cuenta lo largo total, pero la caja de resonancia tiende a ser mucho más pequeña, por lo tanto su sonido es bastante agudo. Es importante que tengamos esto en cuenta porque vamos a seguir hablando de este instrumento en particular más adelante. En el Museo de Historia de la Medicina y la Salud se encontraron 2 ocarinas, estas sí ocarinas o instrumentos o flautas globulares más grandes. Una iconográficamente, al parecer, un búho, y otra iconográficamente tiene, al parecer, una representación de un humano. Pueden ver ustedes las piernas y los brazos, un humano, pero con traje y con máscara, sentado en una, tal vez una silla iconografiada con 2 serpientes, cada una mirando hacia afuera. Los aerófonos que están ubicados aquí en este museo tienen una particularidad, y es que su descendencia es tairona. Entonces, cuando se entrevistó al director del museo, Abel Martínez, él cuenta que los objetos sonoros fueron encontrados en una tumba, el cual había material tairona como muisca, o sea, el ajuar funerario tenía restos de de cerámica de ambas culturas. El ajuar funerario se conformaba de un collar, un recipiente de piedra, 2 aerófonos y restos de cerámica rota muisca. El individuo fue llevado a este museo por tener una particularidad médica. Sucede que este individuo tenía una lesión en la columna que médicamente le impedía caminar, por lo tanto es una particularidad extraña. Este tipo de artefactos que llevaba consigo y la necesidad de transporte de manera especial, ayudado por otras personas, se interpreta que el individuo pudo tener un estatus jerárquico dentro de su comunidad. Entonces, voy a mostrarles las réplicas específicas que se realizaron frente a estos 2 instrumentos. No sé si ahí lo alcanzan a ver. Acá hay otro. Entonces hay que tener en cuenta que la réplica de estos instrumentos se realizaron teniendo en cuenta las medidas originales del instrumento original, y se intentó respetar o llegar a una aproximación del sonido original. Entonces, tiene 2 agujeros, y estos 2 agujeros son muy importantes porque cambian el sonido del instrumento, ¿sí? Entonces, le da variabilidad. Por estas características, podríamos decir que podría haberse utilizado este instrumento para imitar el canto de los pájaros.
Por otro lado, en el aspecto tayrona, dentro de los dos últimos instrumentos que les mostré, o sea, estos dos, vamos a ver este ejemplar, cuya construcción supone que primero tuvo que haberse creado la caja de resonancia junto con el canal de aire, por donde va a entrar el aire, que entra por la cabeza. En cuestión de estos instrumentos, tuvieron una particularidad también, y es que dentro del museo tenían no estaban muy limpios, por lo tanto no se podía hacer sonar el instrumento directamente, pero se pudo hacer una intervención con aire, ¿sí? Pero artificial, y pudo sacar, probando que el instrumento funciona, pero no se pudieron lograr determinar las alturas originales de cada instrumento. Esta, por su parte, es la réplica que se hizo del instrumento tayrona. También importante ver este agujero que significa que el instrumento va colgado. Eso es un indicio bastante representativo, porque significa que el instrumento tiene una posición de pectoral, o sea, es necesario cargarlo colgado al cuello, asimismo como también el pez muisca que vimos primero también tiene esos agujeros que no tienen nada que ver con el funcionamiento acústico del instrumento. Estos, los tres aerófonos iniciales, estos, y las dos ocarinas siguientes, taironas, fueron los instrumentos que se encontraron en Tunja. Después, algo muy interesante es el caso de Nueva Esperanza en Soacha, en el que vamos a hablar un poco sobre el sitio y el Museo Arqueológico de Soacha, que se encontraron estos instrumentos que ustedes ven en pantalla. Son dos idiófonos, o sea, instrumentos de percusión que tienen semillas o pepitas por dentro, pepitas de cerámica. Luego encontramos, aquí lo van a notar muy parecido, y es que encontramos otro pececito muy similar al que se encontró en Tunja, uno un poco más grande, pero ya con tal vez una forma de pájaro, y encontramos estos dos abajo. Según el arqueólogo David Moreno, el instrumento fue encontrado al interior, este instrumento que ustedes ven en pantalla fue encontrado al interior de una vasija y constituye un ajuar funerario. El individuo tenía aproximadamente 15 años de edad. Eso también nos da un indicio interesante, y es que por qué los instrumentos, los instrumentos que primero encontramos también fueron encontrados en una niña de 15 años. Ahora este también se encuentra en un muchacho de la misma edad. En este instrumento sí se pudieron determinar las alturas, posee 3 orificios de digitación y en un muy buen estado. La caja de resonancia tiene aproximadamente 2 centímetros de diámetro, dando un registro agudo. El anterior era un registro sobreagudo. Los sonidos producidos por este objeto son 4, ya que tienen 3 de digitación y el cuarto que son todos al aire, en distancias de un tono aproximadamente entre ellos, lo que genera, ya se puede empezar a hablar
de un trabajo, una sonoridad consonante. Es decir, se pueden crear melodías fácilmente, así como en el ejemplo, en este ejemplo. También su sonoridad son de una escala consonante y por eso puede producir melodías determinadas. Luego seguimos con este ejemplar, ¿sí? Que es el que también ustedes ven en pantalla, que según el arqueólogo David Moreno, el instrumento fue encontrado sobre un pedestal en piso del rasgo de lo que sugiere ubicar también de carácter funerario. Sin embargo, no se encuentra en el sitio un individuo específico al que permita relacionársele directamente. El instrumento posee tres orificios de digitación en un muy buen estado. Su caja de resonancia tiene aproximadamente 4 centímetros de diámetro, dando un registro medio y grave. Al igual que el instrumento anterior y al igual que el instrumento tairona, los sonidos están dentro de una escala consonante, por lo tanto, tiene una facilidad para la interpretación y para la composición o para la creación de melodías con características agradables. Bueno, este objeto tiene 10 centímetros de largo por 7.5 centímetros de ancho. Ya como decimos, tiene más o menos un diámetro de 4 centímetros. Según Moreno, los instrumentos fueron encontrados en zonas alejadas del lugar que presuntamente fue de carácter ritual. En su lugar, fueron encontrados en zonas domésticas. En palabras de Moreno, pudo concentrarse actividades en las que la música cumplió un papel fundamental y zonas de especialización hacia las prácticas musicales del grupo humano que convivió en el área excavada en la unión temporal. Esto es algo muy interesante porque si bien nosotros siempre pensamos que los instrumentos musicales con el espacio rituálico indígena, también es cierto que no necesariamente tienen que estar vinculados y tienen que estar vinculados con el lugar rituálico, sino que particularmente pueden estar con sus poseedores o también podría ser con sus creadores, con sus constructores, ¿sí? Vamos a recordar que los ajuares funerarios también, en cierta parte también representan como esas cosas o esos objetos que fueron importantes para el individuo que se estudia, para el individuo que está ahí, ¿sí? Entonces, puede interpretarse de varias maneras, pero en este caso, particularmente, los instrumentos musicales no están dentro de lo que se determinaría espacio rico. ¿Sí? Hay otros, se encontraron también otros instrumentos musicales, como los que ustedes ven en pantalla y como también al principio. Son idiófonos, instrumentos de percusión que tienen una semilla dentro y otros aerófonos, pero estos no tienen una documentación, o sea, no tienen un contexto documentado. ¿Mm? Particularmente en la imagen de arriba que les estoy señalando, este instrumento tiene la particularidad de no poder sonar cuando se agita
de manera horizontal. Sirve si se agita de manera vertical. Caso contrario que el otro instrumento que solamente funciona si se ejecuta o en círculo, pero hacia los lados, ¿sí? Este instrumento tiene algo muy interesante, es un aerófono de forma circular que tiene una pequeña punta, o sea, se puede portar en el cuello. Su característica sonora es que es de un registro sobreagudo, similar a un chiflido, y es producido por una emisión de presión de aire fuerte y una embocadura especial en los labios, como hoy día se toca la quena o la flauta traversa. Este instrumento particularmente me llama mucho la atención por su representación y también por su sonido, y porque es muy raro encontrar este tipo de instrumentos que tienden a ser aturdidores, o sea, su sonido es tan fuerte que puede llegar a aturdir. Casos similares se presentan en México con los silbatos de la muerte, bueno, mal llamados de la muerte, o con otro tipo de silbatos que tienen un registro sobreagudo que están documentados como que fueron instrumentos de guerra. Sin embargo, acá no se puede interpretar de esa misma manera. Primero porque el espacio de Nueva Esperanza no da cuentas de que la comunidad que vivía ahí fuera una comunidad guerrera. Por otro lado, sí podría ser lo que les dije al principio, lo que les comentaba al principio sobre ser instrumentos que colaboran a la comunicación, particularmente porque en el ambiente natural se encuentra ubicado el sitio de Nueva Esperanza, hay demasiada niebla. Entonces, y esto es una conjetura, podría ser utilizado como ubicador o como para llamarse a distancias grandes, a grandes distancias, y si hay también una dificultad climática, por ejemplo, la presencia de la niebla. Dentro del laboratorio de Nueva Esperanza se encuentran de nuevo estos instrumentos muy pequeños, silbatos sobreagudos, pero que son silbatos, ¿sí? No son chifladores como el anterior. Y lo que genera genera una inquietud sobre si se encuentran en Tunja, también se encuentran en Bogotá, también se encuentran sobre la zona de Nueva Esperanza, genera inquietudes sobre similitudes, si tuvieron una especie de contacto o si el instrumento pasó por intercambio. Son hipótesis que deben estudiarse muchísimo más. Y algo muy particular dentro del Museo Arqueológico del Templo del Sol en Sogamoso, pasa que nos volvemos a encontrar con este objeto, este silbato pájaro o pez que le llamo yo, con una línea de transformación. Ustedes lo verán en esta línea intermedia, con una línea de transformación del objeto, de ser muy pequeño a ser uno más grande, este más grande siendo muy similar al encontrado en Nueva Esperanza y que se los comenté anteriormente. Algo también muy característico dentro de la comunidad muisca, tanto en el Templo del Sol, el Museo del Templo del Sol, como la gran cantidad de copas, es la gran cantidad de copas que se encuentran con una particularidad sonora, tanto de una piedra, como es esta, así como también, y esas en menor proporción, pero que tiene varias piedras por dentro. Entonces vamos a recordar también que las copas están
están relacionadas con la mujer, con la tierra. Y bueno, finalmente el Museo del Oro, en el que tampoco se encuentra en un contexto documentado. Vale la pena resaltar tampoco en el Museo del Templo del Sol, los instrumentos tienen un contexto. Y esto requiere más de identificación, solamente los podemos estudiar a partir de el objeto como tal, más no dentro de su carácter o su simbología a partir de la tumba o del lugar de hallazgo. Como conclusiones, los muiscas no presentan hasta hoy grandes cantidades de instrumentos musicales a comparación de, por ejemplo, los taironas. Sin embargo, en los instrumentos encontrados llama la atención contar con ejemplares con características iconográficas muy similares, como es el caso de los silbatos encontrados en la UPTC, que también se encuentran en el Museo de Sogamoso, en el Museo y Laboratorio de Nueva Esperanza y el Museo del Oro. Es importante tener claro que durante los años 60 la arqueología que se presentaba era la de rescate, arqueología de rescate, por lo que muchos de los restos arqueológicos fueron triturados por las máquinas y los que fueron salvados, unos están perdidos y otros se encuentran en los museos sin ningún dato del hallazgo. El estudio de la sonoridad y el sistema acústico o características especiales como agujeros de porte de estos objetos sonoros pueden dar cuenta de la posible utilización de dicho objeto, como es el caso de los sonajeros y su particular funcionamiento, o el silbato sobreagudo o también los agujeros de porte, que sugieren una relevancia mayor al poderse colgar al cuello. Si se puede colgar al cuello hay una necesidad de tenerlo consigo, por eso es relevante ese aspecto. En el estudio iconográfico se puede determinar el hallazgo como una característica espaciotemporal. Asimismo, puede dar cuenta de un sistema simbólico que sobrepasa el hecho ornamental a una representación cosmogónica o quizá a un espacio simbólico comunicativo. Por último, los instrumentos musicales están asociados a cada uno de los aspectos sociales de las comunidades. Están en la capacidad de brindar información acerca de individuos o grupos, como por ejemplo el hecho de que los silbatos pez se encuentren en espacios de niños o adolescentes, así como también da cuenta del espacio cosmogónico que se constituye en la comunidad. Por lo tanto, es de vital importancia que la arqueología aumente su atención en el hallazgo de artefactos sonoros e instrumentos musicales y cree nuevas posibilidades de trabajo interdisciplinar con la musicología y la etnoarqueomusicología. Con estas conclusiones termino mi presentación. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y bueno, pues estoy abierta a preguntas. Bueno, Luisa, de verdad que muchas gracias por tu intervención, muy interesante la temática, conocer un poco más sobre toda la música y toda la historia de la música, la ancestralidad. Tenemos algunas preguntas. Voy a ir a la primera para que nos ayudes con la respuesta. La primera pregunta que nos viene del público dice, ¿por qué la mayoría de los instrumentos son de tamaño pequeño? ¿Hay alguna característica especial o de verdad por qué encontramos esos instrumentos de un diminuto tamaño? Eso es un tema bastante particular y muy interesante dentro de los instrumentos muiscas, e inclusive es muy representativo. En algún momento, cuando se estaba haciendo el estudio, hablamos con la arqueóloga Laura López, la cual nos comentaba una respuesta posible ante este aspecto. Ella comentaba que era muy posible que estos instrumentos, y no solamente los instrumentos musicales, sino vamos a tener en cuenta que muchos de los aspectos rituálicos de los muiscas son en pequeños. Entonces vamos a ver los tunjos, que son súper pequeñitos,
y que están diseñados para meterse dentro de los ajuares funerarios o dentro de las ofrendas. Esto genera algo particular frente al asunto de la relación que se tiene los objetos para una función netamente como no ritualica, sino de ofrenda como tal, o deporte, ¿sí? En algún momento yo también comentaba que por qué nosotros aquí dentro del altiplano no existían pirámides, ¿sí? Por así decirlo, y le hacíamos esa pregunta y ella decía, pues porque se tienen las montañas. O sea, las preocupaciones de los muiscas son distintas, tienen necesidades diferentes a otras comunidades. Entonces ella hablaba también, por ejemplo, de por qué se crean pirámides, particularmente en donde no hay muchas montañas, o por qué están ocultas dentro de una selva, y por qué nosotros, por este lado, tenemos cosas tan pequeñas que directamente pueden relacionarse dentro del ofrendatario. Vale, muchas gracias por la respuesta. Segunda pregunta. Con respecto al caso de Nueva Esperanza en Suacha, tenemos el conocimiento de qué materiales están realizados los idiófonos y los aerófonos. Todos los instrumentos que les mostré a continuación, todos eran cerámicos, ¿sí? Sin embargo, también se han encontrado otro tipo de instrumentos. Hay una flauta en hueso, hay una flautilla muy pequeñita en oro. Desconozco si hay otro tipo de instrumentos, pero la mayoría, los instrumentos que les mostré hoy, todos tienen que ver con el aspecto cerámico. Mil gracias. Y tercera y última pregunta. Respecto, bueno, dice, ¿sabemos hasta qué año se elaboraron instrumentos musicales por estos grupos indígenas? Realmente no. Pero hay una cuestión que se necesita de bastante estudio. Realmente, aquí es cuando se hace una convocatoria, y si están por ahí, por favor, a los antropólogos, a los arqueólogos, a los musicólogos, se necesita, porque es que sucede que hay un gran material, hay muchísimo material que necesita datación, y hoy día sí contamos, sí se cuentan actualmente con herramientas que nos permitan estudiar estos objetos y datarlos de una manera exacta, sin necesidad de crear una intervención tan, tan invasiva con el objeto, ¿sí? Entonces, hay algunos, la mayoría de instrumentos que se encontraron, por ejemplo, los que tiene Nueva Esperanza, todos están datados del Muisca temprano. Los que están encontrados, los que están hallados dentro del Museo del Oro, no tienen una datación exacta, sino toman el registro completo del Muisca temprano y Muisca tardío. Y por último, los instrumentos también de la UPTC también registran el Muisca temprano para estos instrumentos, lo cual es muy, muy interesante, porque al estar dentro del Muisca temprano también podrían estar en parte de la transición entre Herrera y Muisca. Bueno, Luisa, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este espacio y por habernos impartido todo tu conocimiento. De verdad, desde el IDT te queremos agradecer
y bueno, invitarte no solamente hoy, sino que nos acompañes en diferentes momentos. Muchísimas Por gracias. supuesto. Muchísimas gracias y a todos un saludo muy grande. Bueno, nuestra próxima conferencista es la docente Angie Paola Silva Páez, quien junto a 5 estudiantes desarrollaron el proyecto Legado Indígena, un proyecto de aula desde la localidad de Bosa. La docente Angie es licenciada en Ciencias Sociales, es magíster en Educación, estudiante del doctorado interinstitucional de la Universidad Distrital. Cuenta con 17 años de experiencia laboral en la enseñanza de la historia, geografía, ciencias políticas y filosofía. Es además coordinadora y autora del proyecto Legado Indígena, con premio de investigación e innovación educativa de la Secretaría de Educación y el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico en 2018. Además es miembro del programa Colegios Amigos del Turismo, del Instituto Distrital de Turismo y el Viceministerio de Turismo. Docente Angie, bienvenida a este espacio. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación. Es para nosotras un orgullo acompañarnos en este evento. Hoy nos acompañan estudiantes que hacen parte del proyecto, ellos son la razón de ser de esta iniciativa. Entonces tú me dirás si puedo compartir pantalla. Claro que sí, este espacio es completamente tuyo y de tus chicos. Entonces, adelante. Bueno, regálame un segundo, voy a intentar compartir la pantalla. ¿Me escuchan? ¿Pueden observar la pantalla? Sí, señora. Bueno, entonces aprovechamos el tiempo para hablarles acerca de una iniciativa escolar llamada Legado Indígena, una experiencia que inspira. Legado Indígena se desarrolla en el Colegio La Concepción de la localidad de Bosa. Bosa es territorio muisca. La palabra Bosa significa dos, es también relativo al día martes o al cercado que guarda las mieses. El objetivo del proyecto es formar ciudadanos que sean capaces de reconocer sus raíces mediante la recuperación de todas esas sabidurías otras que permita de alguna forma el fomento del patrimonio cultural inmaterial y la cultura turística. En eso nos hemos enfocado desde el 2012. Este proyecto tiene como marco teórico las pedagogías decoloniales de Catherine Walsh y de Aníbal Quijano y parte de una pregunta-problema que es cómo desde el conocimiento de lo indígena y el reconocimiento de la propia identidad y origen se pueden generar procesos que aporten al reconocimiento del patrimonio cultural inmaterial, a la construcción de identidad y al fomento de la cultura turística. Básicamente el proyecto en un inicio pretende que los estudiantes del Colegio de la Concepción y de la localidad de Bosa empiecen a acercarse a las sabidurías indígenas, pero desde la voz misma de los indígenas. Es decir, no soy yo como maestra lo que le enseña a los chicos desde el aula, sino los chicos aprenden desde la voz misma de los indígenas. En las imágenes ustedes están viendo el gobernador del Cabildo Misak Misak, que se ubica en la localidad de Fontibón. Entonces, Legado Indígena llevó a los chicos a Fontibón y él les está hablando acerca de su historia y de su problemática. En la fotografía siguiente, vemos a los chicos aprendiendo el significado de la pictografía muisca desde la voz de un indígena muisca.
Y en la siguiente fotografía tenemos el Tata Macías, que nos visitó de Guatemala, enseñándole a nuestros estudiantes a sumar, a restar y a multiplicar las operaciones básicas desde las lógicas mayas. Bien, por otra parte, Legado Indígena pretende recuperar las sabidurías otras desde el reconocimiento del territorio ancestral. Para eso hacemos uso de las salidas pedagógicas como herramientas alternativas de aprendizaje. En esta parte le voy a dar la palabra a Laura Rodríguez. Ella es una estudiante de grado 11 que nos acompaña desde hace 5 años en el proyecto y nos va a contar cómo ha sido su experiencia. Laura, te doy la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Mi nombre es Laura. Soy del grado 11 del Colegio La Concepción y hago parte del Legado Indígena. Soy parte de la línea del reconocimiento del territorio ancestral. Como les dice la profe, es una experiencia muy bonita porque se aprende desde la experiencia personal y es algo totalmente diferente a que una persona se pare y nos cuente a estar en el lugar de los hechos. Gracias, Laura. En ese orden de ideas, desde este semillero de reconocimiento del territorio ancestral, hemos recorrido los cerros orientales, desde la Aguadora hasta el páramo de Cruz Verde, conociendo toda la historia ancestral que recorre de alguna forma estos cerros. Hemos visitado el páramo de Sumapaz, los humedales de Bogotá. Para los indígenas, los humedales eran lugares sagrados. El centro histórico, el Cabildo Indígena Muisca, que nos queda a 20 minutos del colegio, el Parque Mirador de los Nevados y algunos escenarios también de la sabana. Entonces la fotografía nos puede evidenciar cómo los chicos comparten con la madre CIE y cómo ellos desde la misma experiencia, desde la vivencia propia, pueden apreciar los hallazgos arqueológicos. Aquí estábamos en el Parque de Facatativá. Bueno, en esa imagen hicimos una salida de reconocimiento del territorio local en Bosa, una salida interdisciplinar entre las áreas de español, inglés, con el acompañamiento y la guianza del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, y además de eso teníamos representantes del Viceministerio de Turismo. Entonces las fotos lo que evidencian es que los chicos reconocen su territorio, se apropian de la historia de su localidad a través de las salidas pedagógicas. Por otra parte, tenemos el semillero de arte ancestral. Entonces lo que pretende este semillero es que los chicos aprendan el significado del arte del tejido y además de eso, pues que aprendan también a tejer. Entonces en la primera imagen tenemos tejidos en macram. Macram es un término francés que significa nudo. Entonces, en la época de la conquista, cuando llegaron no solamente los españoles, sino algunos europeos, Francia, Portugal, lo que hubo en América fue un híbrido cultural. Entonces, los indígenas aprendieron de los navegantes franceses la técnica del macram y la adoptaron en sus tejidos. Entonces, por eso macram se llama macram. En la siguiente imagen tenemos el tejido chumbe, donde una indígena guayú les orientó un tallercito sobre la elaboración del chumbe. El chumbe es ese tejido que las mujeres se cuelgan en la espalda para cargar a sus bebitos y que las manos les queden libres. En la siguiente imagen estamos viendo tejido en mostacilla. Este tallercito nos lo dictó una embera chamí, donde los estudiantes pudieron apreciar y vivir la paciencia que se necesita elaborar este tipo de arte. También aprendimos acerca del tejido de las mochilas nasas, del significado del tejido en circular, ¿sí? Además de eso, el significado de los colores, de los rombos, de todas las figuras que llevan las mochilas. Y la última foto evidencia el rescate de los juegos tradicionales. Los chicos están jugando el conocido tejo, que en Muisca su nombre original es turmequé. Entonces, además de esto, los chicos recuperan todos estos juegos ancestrales que se han perdido. También desarrollamos varios grupos, el grupo infantil y juvenil de danza ancestral,
donde los chicos aprenden 4 tipos de danzas: la indígena, la rom, la afro y la raizal. Bueno, en esta parte tenemos unas sesiones de musicoterapia ancestral, donde este profesor toca 40 instrumentos ancestrales y a través de la música los estudiantes aprenden a tener sesiones de manejo de las emociones mediante la interpretación de estos instrumentos musicales. En la siguiente imagen tenemos nuestra chagra ancestral. Para la explicación de esta chagra le voy a dar la palabra a Nicole Arévalo. Nicole nos acompaña hace 3 años en el proyecto, ella es de grado 8º y Nicole se especializa en la chagra. Nicole, te doy la palabra, hija. Sí, señora, gracias. Se dedica Nicole Güe, Inga Chauza Güe. Mi nombre es Nicole y nativa de Bosa soy. Yo les vengo a hablar sobre la chagra. La chagra es donde sembramos nuestras plantas ancestrales. Nosotros sembramos 3 tipos de plantas que son las medicinales, las comestibles y las aromáticas. En las medicinales está la coca, la marihuana, el tabaco. Entre las aromáticas está la hierbabuena, la albahaca, entre otras. Y en las comestibles está la papa criolla, el frijol, la alberja. Nosotros en la chagra tenemos en cuenta el ciclo de la luna y también que nuestra tierra tiene que descansar para que nuestra planta crezca bien y no se nos dañe al momentico que la sembremos. Muchas gracias. Gracias, Nicole. Entonces, ¿cómo se puede evidenciar? Los chicos se apropian del conocimiento indígena y lo ponen en práctica a través del arte de la siembra. Creo que la explicación estuvo muy completa. Gracias, Nicole. Bien, la última fotografía nos muestra nuestro grupo de quena institucional. Le damos la palabra entonces a Natalie Tocasuche, que hace parte de esta línea de acción y se especializa en la quena. Natalie, ¿cómo estás? Te doy la palabra. Shejika Natalie Güe, Inca Chabosa Güe. Mi nombre es Natalie y nativa de Bosa soy. Bueno, como dice la profesora Angie, yo hago parte del grupo de quena. La quena es un instrumento indígena, el cual es un instrumento melódico e invoca al Padre Fiba. El Padre Fiba es el Padre Viento. Para los indígenas, la quena era como otro ser, el cual había que tocar y ensayar bastante para conseguir un vínculo. También decían que si se prestaba, la quena se confundía y perdía el vínculo que tenía. Y lo llamaban como se le desafinó. Y para volver a afinarla necesitaban de nuevo empezar a tocar y crear un nuevo vínculo. Lo que ocurre normalmente con el grupo de quena es que empezamos con 20 o 25 chicos, pero después a finales de año nada más terminamos con 7 o con 10, ya que se rinden porque la quena no tiene como tal una boquilla, sino que tiene un pequeño orificio, no sé si lo puedan ver, por el cual tenemos que hacer que entre el viento, por lo cual pues es algo difícil y se necesita bastante paciencia. Las quenas normalmente están hechas de caña brava o de guadua, como esta, pero normal, en el grupo la profesora nos consigue estas que son hechas de tubo PVC para que el grupo sea autosustentable. Y sin nada más que decir, les voy a hacer un pequeño toque. Gracias, Natalie. Bien, entonces, como nos pudimos dar cuenta, los chicos se especializan entonces en aprender a tocar este instrumento de la quena. Algo importante que nos decía Natalie es que es una cuestión de mucha paciencia. Muchos chicos ingresan al grupo de quena muy motivados, pero con el paso del tiempo pues se van retirando porque la quena no les suena, ¿sí? Según las sabidurías indígenas, la quena es otro ser y necesita una conexión directa con la persona que la toca. Entonces, en el momento en que uno presta la quena, ella desconoce al que la toca y deja de sonar bien. Entonces, es lo que en música se llama se desafina, ¿sí? Entonces, son una serie de sabidurías que los chicos aprenden en torno
a tocar o aprender a tocar la quena. Bien, con Legado Indígena hemos participado en el primer encuentro nacional y 10º encuentro distrital de estudiantes amigos del turismo. También participamos en el evento Maestros en Travesía, organizado por la Secretaría de Educación Distrital. Tuvimos el privilegio de tener en nuestro colegio las estancias pedagógicas del IDEP. Hicimos parte del encuentro de docentes CAT en la Mesa Cundinamarca y hemos visitado 25 colegios distritales llevando la iniciativa a los colegios. En esta fotografía estamos visitando el Colegio La Amistad, que también hace parte de los colegios amigos del turismo. Bien, el programa Colegios Amigos del Turismo en el Colegio La Concepción hace parte del programa de educación intercultural La Concepción, que es lo que está tornado de verde. Este programa CAT está relacionado con las mallas y con los proyectos que se desarrollan en el colegio como Legado Indígena, Cubitas Artistas de Nuestra Historia y La Abuela Colombia. Desde estos proyectos, entonces, se desarrollan los objetivos del programa CAT, que son transformar proyectos de vida, formar en bilingüismo, aprovechar el tiempo libre desde el ecoturismo. Es una iniciativa de masa política, promueve la cultura turística desde el reconocimiento del territorio y también impacta los currículos para transformar personas. En cuanto a la línea del bilingüismo, entonces tenemos un proyecto que se llama Rabbit's Friends, que pretende en preescolar realizar unas rutas imaginarias turísticas alrededor del mundo. Los niños elaboran sus maletas viajeras en reciclaje y van desde la imaginación a visitar China y Argentina, conociendo aspectos culturales importantes de estos países. Incluso cuando los niños se van de viaje, la maestra les pega las estampitas de viaje y así los chicos de alguna manera conocen la cultura de estos lugares y además de esto todo es en inglés. Entonces también desarrollamos el bilingüismo. Y por otra parte, implementamos la malla de inglés con énfasis en turismo. Bueno, alrededor de estos 12 años de experiencia, hicimos parte del 32 Congreso Latinoamericanista que se llevó a cabo en la ciudad de Strobo, Austria. Tuvimos la oportunidad de escribir 2 artículos en la revista Revela de Viena, Austria, y la decana de la Universidad de Viena conoció el proyecto y nos envió la invitación para hacer parte de este evento. Eso fue en el 2016 precisamente. Posteriormente, en el 2018, hicimos parte del Congreso Internacional Abra Palabra, desarrollado en la ciudad de Ibagué, dando a conocer esta iniciativa que recupera sabidurías ancestrales. Para el 2018 fuimos premio a la investigación e innovación educativa del convenio de la Secretaría de Educación con el Instituto IDEP. Para el 2019 estuvimos en el Congreso de Pedagogía que se desarrolló en La Habana, Cuba. Además de eso, ese mismo año estuvimos en el primer encuentro del saber pedagógico que se llevó a cabo en la Ciudad de México y fuimos galardonados con un proceso de intercambio con la OIJ, Organismo Internacional de Juventud, que nos llevó al cantón de Cotacachi en Ecuador para estar inmersos en la comunidad quichua y conocer de alguna forma su cultura y además de eso llevar también parte de nuestra cultura a este cantón. Posteriormente ellos vinieron a Bogotá e hicieron la misma actividad. Les comparto entonces en nuestra página de Facebook para los que están interesados en seguir de pronto la propuesta. Hay un videito que se llama La interculturalidad más allá del discurso que muestra básicamente los fundamentos del proyecto y los 2 artículos que escribimos en la revista Revela de Austria y mi correo electrónico para los que estén interesados en el proyecto. Muchísimas gracias. Bueno, Angie, muchísimas gracias a ti y a tus chicos. Vamos a dar paso al espacio de preguntas. Entonces, la primera pregunta dice, ¿existe otro instrumento característico del legado indígena aparte de la quena?
En legado indígena, solamente en cuanto a los instrumentos musicales, los estudiantes tienen un contacto directo con el instrumento de la quena, pero en las sesiones de musicoterapia ancestral ellos pueden experimentar desde la vivencia propia los sentires que experimentan diversos instrumentos que toca el profesor que nos acompaña. ¿Sí? Discúlpame, María, voy a aprovechar la oportunidad que me diste para darle la palabra a Yunseo Mercado. Es una niña que se especializa en los juegos ancestrales. Si me permites, ella nos va a hablar un poquito de los juegos ancestrales. Yunseo, tienes la palabra. Gracias, profe. Buenas tardes, mi nombre es Yunseo Mercado Álvarez, soy del Colegio La Concepción, parte del Legado Indígena. Legado Indígena decidió recuperar los juegos ancestrales como el tejo o el turmeque o la pelota maya. La pelota maya consiste en una pelota de hule en la cual le pegamos con la cabeza, brazos y las rodillas y las piernas. Muchas gracias por su atención. Gracias, Yunseo. Me parece importante la intervención de Yunseo. Ella es especialista en juegos ancestrales, hace parte de esta línea. Muchas gracias. Bueno, Angie, tenemos otra pregunta, la hace Miguel Ángel Torres, y dice, ¿sería posible en algún momento tener una muestra musical ancestral a los que no hemos tenido el placer de escucharla? Eso sería un atractivo turístico muy importante para la localidad de Bosa. Muchas felicitaciones, un muy buen trabajo. Muchas gracias. Bueno, la intención del grupo de Kena es que se pueda consolidar un grupo que pueda ofrecer de alguna forma toques en diversas instituciones, como lo hemos venido haciendo de pronto con la matemática maya. Hay una iniciativa en el proyecto que se llama Los legados son los profes, y son los chicos, los estudiantes, los que van a otros colegios distritales a enseñar matemática maya. Entonces la idea es poder hacer el mismo ejercicio con el grupo de Kena. El inconveniente es que, como en los colegios, los chicos salen de 11, ellos se van, algunos egresados se quedan y entran unos nuevos, entonces a esos nuevos hay que capacitarlos en Kena. Entonces, como tal, un grupo formado nunca lo hay, siempre se está removiendo los estudiantes. Entonces, hemos tenido algunos avances, los chiquitines se han aprendido a tocar varias canciones y la idea es esa precisamente, que ellos puedan consolidarse como un grupo y puedan viajar a diferentes instituciones de la capital. Bueno, ya con esta pregunta damos finalización. No sin antes agradecerte, Angie, por la oportunidad. Reciban tú y tus chicas, Yunseo, Laura, Nicole, Natalie y Jimena, un agradecimiento por parte del IDT por brindarnos este espacio y compartir este maravilloso proyecto que propende por la apropiación y valoración de la cultura ancestral. Esperamos poder compartir contigo y con tus niñas en otros espacios. Muchas gracias a ustedes, al IDT por la invitación. Gracias a mis estudiantes porque son ellos el motor de la iniciativa. Entonces, de nuevo, mil gracias y es un orgullo para nosotros estar en estos espacios. Muchísimas gracias. Con esto damos finalización al espacio de Bogotá Ancestral, Ruta Leyenda al Dorado, Cultura y Legado Indígena. Los invitamos a continuar acompañándonos en la programación que el IDT ha dispuesto en esta semana virtual. Bogotá, una historia por contar. Carolina, te damos paso para continuar con nuestras conferencias. Vale, pues muchas gracias. De nuevo, pues extendiendo toda nuestra gratitud a las personas, todas mujeres, me doy cuenta, que participaron en esta sesión. A Luisa, a Angie, a María del Pilar y a las 4 estudiantes que participaron. Aprendimos mucho sobre su conferencia. De nuevo, quiero aprovechar estos minuticos que nos quedan para recordarles sobre la iniciativa que tiene el IDT
Plan Bogotá, una estrategia que beneficia la reactivación económica del sector turismo, dirigida a todos los empresarios del sector que quieran ofertar sus productos y servicios. En este momento las inscripciones se encuentran abiertas y estarán así hasta el próximo lunes 17 de agosto. Si usted que está viendo y siguiendo esta transmisión está interesado o sabe de alguien a quien le pueda interesar esta iniciativa, toda la información la puede encontrar en nuestra página institucional www.bogotaturismo.gov.co. Ahí ustedes van a encontrar el link de inscripción para que lo llenen. Y si tienen alguna duda o tienen alguna pregunta al respecto, también tenemos un correo activo al que pueden escribir. Este correo es planbogota@idt.gov.co. Por favor, no se vayan a desconectar, que ya en unos 10, a las 4:30 con exactitud, seguiremos con la historia de 2 empresarios del sector turístico y sus casos de éxito. Y cerraremos con el maravilloso recorrido virtual por el Cementerio Central. Esto es Semana Virtual del Turismo 2020. Hasta pronto. Thank you.